Hola, me llamo Julio y en este video explicaremos qué son los límites iterados. Primeramente debemos conocer qué son los límites iterados. Los límites iterados son cuando tenemos dos variables en una función, como por ejemplo cuando tenemos f de x, y. La idea de estos límites es primero hacerlo con una variable y después con la otra. En estos límites pueden o no existir, dependiendo de cómo esté y con estas restricciones. La primera restricción es si el límite iterado 1 es igual al límite iterado 2, entonces el límite sí existe. Y si el límite iterado 1 es diferente al límite iterado 2, el límite no existe. Para eso nos basamos en estos pasos. El primero, que es dejar una variable fija para después sacar el límite con respecto a la otra. Y por último, el límite de la segunda variable. ¿Y para qué nos sirven los límites iterados? Nos sirven para conocer cómo se comportan estas funciones cuando tenemos dos variables, o para saber si el límite existe cuando x o y se acercan a un punto. O también nos pueden servir cuando el límite directo es complicado y así podemos simplificar cálculos. Ahora, ¿cómo se escriben los límites iterados? Tenemos la función f de x, y cuando ambas tienden a 0. Primero tenemos que evaluarla en x y después en y. O sea que primero es el límite de x cuando tiende a 0 del límite de y cuando tiende a 0 de la función. Y después el límite de y cuando tiende a 0 del límite de x cuando tiende a 0 de la función. Para estos límites es importante considerar el orden, porque si primero lo hacemos de la forma correcta, es decir, así y después así, nos da un valor, y si lo hacemos inversamente, nos da un valor, nos da otro diferente. Esto significa que el límite no existe y que la función se comporta de diferente manera. Bueno, para nuestro primer ejemplo tenemos esta función, que es f de x, y igual a x más 2y. Para nuestro primer límite iterado haremos que primero y tiende a 0 y después x tiende a 0. Entonces quedaría límite de y cuando tiende a 0 y sustituimos, entonces quedaría x más 2 por 0. El límite de y cuando tiende a 0 es solamente x. Y ahora esta x haremos que tienda a 0. Entonces sería el límite de x cuando tiende a 0. Y esta x hacemos que tienda a 0. Entonces sería límite de x cuando tiende a 0 es igual a 0. Y el primer límite iterado es igual a 0. Bueno, y para nuestro segundo límite iterado de esta función es lo mismo, pero al revés. Ahora x tiende a 0 y luego y tiende a 0. Por lo que nuestro límite, el segundo límite quedaría cuando x tiende a 0. Sustituimos, que sería 0 más 2y, que es igual a 2y. Y ahora este resultado, y va a tender a 0. Entonces sería el límite de y cuando tiende a 0 es 2 por 0. Y esto nos queda 0. Y nuestro segundo límite es igual a 0. Y el primer límite también es igual a 0, por lo que comprobamos que este límite sí existe. Bueno, nuestro segundo ejemplo es esta función de f de x, y es igual a x más 2y entre 1 sobre x cuadrada. Nuestro primer límite iterado haremos que y tiende a 0 y después x tiende a 0, por lo que quedaría de la siguiente manera. Límite de y después de esto solo quedaría la x entre 1 más x cuadrada. Y a este resultado haremos que x tienda a 0, por lo que queda y 0 entre 1 es igual a 0, por lo que nuestro primer límite iterado es igual a 0. Ahora continuamos con nuestro segundo límite iterado de esta función, cuando primero x tiende a 0 y luego y tiende a 0, por lo que nuestro primer límite quedaría
Cuando x tiende a 0 nos queda que 2y es sobre 1. Y luego ahora tenemos que hacer que la y tienda a 0. Como nuestro primer límite nos quedó 0 entre 1, que es igual a 0, y comprobamos que el límite iterado 2 es igual al límite iterado 1, por lo que confirmamos que este límite sí existe. A continuación pasaré a mostrar un ejemplo resuelto sobre límites reiterados y en dos casos en los que este puede o no existir o definitivamente este límite no existe. Bueno, empezamos con el siguiente ejemplo. Primero empezamos escribiendo nuestro límite, que sería en este caso el límite de x y y cuando estos tienden a 0, ¿ok? Una vez que tenemos esto, vamos a ver a qué le vamos a sacar el límite, que sería x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Una vez teniendo ya nuestro límite, empezamos primero a lo que sería descomponer esto. Sería de esta manera. El límite de x cuando tiende a 0, cerramos lo que sería el otro límite de y cuando este tiende a 0, de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a tomar en cuenta primero y. Lo que sigue después va a ser sustituir todos los valores de y por 0. El límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0. Sería x al cuadrado menos 0 sobre x al cuadrado menos 0. Esto nos da como resultado el límite de x cuando tiende a 0 de el límite de y cuando tiende a 0 es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado, que esto nos da como resultado 1. Ahora vamos a empezar con la segunda parte. Ahora, en vez de sustituir en y, vamos a empezar a sustituir en x, que sería el límite cuando y tiende a 0 del límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ok? Esto nos va a dar como resultado el límite de y cuando tiende a 0 de el límite de x cuando tiende a 0. Vamos a sustituir todos los valores en x por 0. Entonces sería 0 menos y al cuadrado sobre 0 menos y al cuadrado. Esto como resultado nos dará menos y al cuadrado sobre menos y al cuadrado, que esto es igual a 1. Como verán, en ambos casos de los límites, tanto el límite de x cuando tiende a 0 y el límite de y cuando este tiende a 0 también, nos da como resultado 1. ¿Qué significa esto? Que cuando, un ejemplo, el límite de a es igual al límite de b, significa que este puede o no existir, ¿ok? Pero en caso de que el límite de a no sea igual al límite de b, este definitivamente no existe, ¿ok? Esta es una forma mucho más sencilla de saber si el límite es o no real. Ahora pasaremos a otro caso en el cual pues tratemos de que nuestro límite no exista.
aquí un caso de el límite de x cuando tiende a 0, bueno, pongámoslo cuando tiende a 1, y el límite de y cuando tiende a 1 también, en este caso a menos 1, de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Empezamos a hacer nuestro límite primero de x, reemplazando todas las y por menos 1. Sería límite de x cuando tiende a 1, cerramos, límite de y cuando este tiende a menos 1. Ahora vamos a reemplazar todas las y, x al cuadrado menos por menos es más, x al cuadrado menos 1. En este punto ya podemos deducir que si x al cuadrado tiene un valor que no sea igual a 1, en estos casos ya podemos deducir que si x al cuadrado menos 1 tiene un valor que no sea igual a 0, este sí podría existir, es una posibilidad. Pero dado caso de que ahora este mismo límite reemplazamos ahora las x, que sería el límite cuando y tiende a menos 1, cerramos el otro límite de x cuando este tiende a 1 de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Esto como resultado, sustituyendo las x al cuadrado por 1, nos daría como x es 1 más 1 sobre 1 menos 1, dando como 2 ceros. Y como sabemos, ese límite no puede existir, no es un límite real. Esperamos que haya entendido muy bien nuestra explicación acerca de los límites reiterados y le haya quedado en claro en caso de que qué pasa cuando estos límites son iguales y cuando no son iguales. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.